El accidente de Aurora es una novela basada en un acontecimiento real pero poco claro, que tuvo lugar a finales del siglo XIX en un pequeño pueblo ubicado en el norte de Texas. Las primeras horas de la mañana del día 17 de abril de 1897, un acontecimiento inesperado sucedió, tomando por sorpresa y sacudiendo las mentes, conocimientos y la fe de los habitantes del pueblo. Un accidente y un extraño difunto crearon una confusión y un desastre tal que llevaron al pueblo al punto del abandono como consecuencia del enfrentamiento inevitable entre quienes creyeron ciegamente en lo sucedido y entre quienes tacharon el relato como un astuto invento de los habitantes del pueblo para salvarlo del olvido al que estaba sentenciado. La credibilidad y el escepticismo juegan un papel clave en la trama de esta historia, invitando abiertamente al lector a tener la autoridad para especular o interpretar el relato individualmente, para crearse un veredicto final de lo que realmente pudo haber sucedido. Así pues, esta obra refleja una época en la cual el estilo de la vida de las personas no dejaba espacio para preocuparse por comprender las cosas ajenas a las que contemplaban sus ojos. Vamos a comenzar a contar esta historia y este es el capítulo 1. Se titula El periodista. Crocker Hill, condado de Dallas, Texas, año 2017. Mi nombre es Jacob Jones. Han transcurrido 79 años de que abrí mis ojos al mundo en el seno de una familia feliz que se desintegró en los campos de batalla de las guerras de mi nación. Yo soy el menor de 3 hermanos. Mi padre partió como fotógrafo de guerra a Europa en 1941 y capturaba las imágenes de la barbarie humana que ya se cometía. De él ya no tuvimos más noticias a partir de los primeros meses de 1943. Nunca supimos qué fue lo que le sucedió, pero por su labor de fotógrafo de guerra, era más que evidente que había muerto realizando su riesgosa labor. Pero antes de que se perdiera su rastro, envió gran cantidad de material fotográfico de las batallas, el cual mi madre vendió a diferentes diarios para poder sostener a la familia. Mi hermano mayor se enlistó al ejército enseguida y partió a Europa en 1944. Formó parte en la batalla de Normandía, ese histórico día D, y se convirtió en uno de esos miles de héroes anónimos que tiñeron de rojo la playa con su sangre. Mi otro hermano siguió sus pasos y también se enlistó al ejército. Él fue a Corea en 1950 y allá perdió la vida en una conocida batalla naval. Su cuerpo le fue devuelto a mi madre en un ataúd engalanado con la bandera nacional. Ella, después de sepultarlo, decidió aislarse de la realidad, por lo que fue recluida en un hospital psiquiátrico donde murió de pena al poco tiempo. Fue así como me quedé solo en el mundo. Es verdad que pasé por muchas dificultades, pero supe arreglármelas. Parece como si hubiera sido ayer que transcurrían los dorados años de mi juventud. De mi padre que apenas conocí, heredé su profesión. Y hoy, que contemplo todas las fotografías que he tomado a lo largo de mis días, suspiro al saber que representan los recuerdos de mi vida, plasmados en papel para la posteridad. Como periodista realicé un gran número de trabajos. He sido testigo de revoluciones y drásticos cambios políticos y sociales. Me tocó vivir en tiempos de cambios, la Segunda Guerra Mundial que me arrebató a mi padre y al mayor de mis hermanos, la Guerra Fría que se llevó al segundo, los movimientos sociales y juveniles de los años 60. Mas siempre digo sarcásticamente que mi mayor logro en la vida fue haber podido escapar en varias ocasiones de una muerte horrorosa cuando fui corresponsal en el infierno que nos resultó Vietnam. Sí, con mi cámara fotográfica en mano, padecí las locuras de aquella guerra sin sentido, en ese sitio selvático y caluroso, que hizo que huyeran de mí las esperanzas que tenía puestas en la humanidad. Pero esos años han quedado atrás. Hoy vivimos los días de un siglo nuevo, que ya no es un recién nacido, que crece a pasos agigantados.
A decir verdad, vivimos en una época que está evolucionando constantemente. Ha sido relativamente corto el tiempo durante el cual el mapa mundial se ha modificado. Países han muerto asesinados y otros países han nacido del útero del capitalismo, que como una madre cruel, solamente los ha parido para esclavizarlos. Contrastes y más contrastes en lo social, político, geográfico y demográfico. Eso es lo que vemos a diario en nuestro entorno. Somos habitantes de un mundo que parece que ha dejado de girar por las leyes de la física y que ahora se mueve por la codicia de los hidrocarburos. Las naciones se rigen de acuerdo a los intereses de unos cuantos poderosos, pero así ha sido desde el principio de la civilización humana. Eso es lo que pienso del mundo actual. Más consciente soy de que importa muy poco mi opinión al respecto, porque en realidad la de ninguno de los habitantes de la Tierra importa. Es por eso que hoy, encontrándome en el ocaso de mi vida, hablaré de aquellos tiempos cuando comencé mi carrera como periodista. En especial, contaré la historia del que fue mi primer reportaje publicado en un diario. ¿Por qué hablar de aquel reportaje de antaño, pudiendo narrar con emoción y éxtasis los días de la revolución del amor? ¿Por qué hablar de aquel reportaje guardado en el baúl de los recuerdos de mi memoria, pudiendo narrar con emoción y suspenso los días de supervivencia en los campos sembradíos donde llovía napalm y gas mostaza? Parecerá extraño, pero ese mi primer reportaje fue el que marcó el inicio de mi carrera y también su final, porque habla de una verdad oculta que pude encontrar en él. Una verdad que va a sacudir a la humanidad entera cuando se conozca. Continuamos con esta historia y ahora iniciamos el capítulo número 2, titulado El Dallas Morning News. Corría el año de 1960. Era yo de apenas 23 años. Me encontraba en la flor de mi juventud. Tenía el entusiasmo y las suficientes energías para alzar el vuelo en los días de mi vida. Y fue por un golpe de suerte que conseguí mi primer empleo. Nada más y nada menos que en el Dallas Morning News, uno de los diarios más importantes de Texas. Por aquellos días no quería ser yo un periodista de redacción. No quería estar condenado a pasar las horas de mi vida sentado detrás de un escritorio. Buscaba para mí las emociones, las aventuras y, por qué no decirlo, hasta el peligro. En mi solicitud de trabajo yo había hecho mención a esa mi inquietud, motivo por el cual se me designó en el área de reportero de campo. Como toda persona que comienza un nuevo empleo, el primer día me presenté con grandes expectativas a las oficinas del diario, y muy ansioso estaba yo cuando mi jefe me llamó para designarme mi primer reportaje. Con mucha alegría acudí yo a su llamado. Apenas llegué a su oficina, contemplé el desorden que imperaba en el lugar. Era exactamente como me lo había imaginado, tal y como es costumbre en los periodistas que habitan detrás de un escritorio. Enseguida y con cierta timidez, lo saludé respetuosamente y recibí de su parte una respuesta fría y entre dientes. Eso fue porque él tenía puesto en la boca un cigarro encendido. Estaba sentado detrás de un escritorio repleto de papeles, documentos encimados unos sobre otros, entre los cuales asomaban algunas fotografías. Llevaba puestos unos lentes muy viejos y una corbata mal anudada, que pretendía sin éxito adornar su cuello. El hombre, por su apariencia, no parecía ser el jefe de numerosos reporteros que a día le entregaban las investigaciones que saldrían impresos al día siguiente en el diario. Mi jefe me invitó a sentarme y, sin decir más palabras, buscó entre su desorden y demoró un par de minutos hasta que encontró una hoja arrugada que estaba encima escrita a máquina, solo por un lado.
Estiró su mano y me entregó aquella hoja y con indiferencia me dijo: aquí está tu primera encomienda. De ella dependerá tu permanencia en el diario. Yo tomé la hoja con entusiasmo, pero conforme fui leyendo su contenido, mi ánimo se modificó. Sí, porque el reportaje que me fue encomendado no era de mi agrado. Cuando terminé de leerlo, hasta el punto final, permanecí sentado frente a mi jefe, quien seguía moviendo hojas en su desordenado escritorio como si yo no estuviera presente. La verdad es que me sentí decepcionado, porque quería yo comenzar mi carrera como un profesional, no como un novato. Fue por eso que, inconforme ante mi encomienda, tuve el atrevimiento de interrumpir a mi jefe para decirle: jefe, ¿por qué me envía a mí a realizar tan descabellado reportaje? Y es que sí, como debut, consideré sería un desastre. Hubiera preferido yo cubrir cualquier otra noticia, la que fuera, pero no una historia que, más que el reportaje de un periodista, parecía ser el relato de un demente al que la fantasía le había consumido el cerebro. Mi jefe me escuchó sin siquiera mirarme. Parecía que buscaba entre su desorden algún documento importante y no detuvo su actividad para responderme diciendo con serenidad estas palabras: ¿lo tomas o lo dejas? Ya habrá alguien más que esté dispuesto a realizarlo. Ante la determinación de sus palabras, yo respiré profundo, saqué el aire de mis pulmones lentamente. Enseguida encogí los hombros y, sin más remedio, acepté la encomienda. La verdad es que no tenía más remedio que aceptarla, porque de no hacerlo, prácticamente estaba firmando mi carta de renuncia en el empleo que apenas iba empezando. Sin más que decir, traté de despedirme amablemente para salir de aquella oficina, pero en ese momento mi jefe no me lo permitió, y después de estar buscando, por fin encontró lo que buscaba. Era la copia de una antigua publicación del diario, fechada el lejano día 19 de abril de 1897, la cual me entregó en mis manos. Yo la leí y pude darme cuenta de que en sus líneas estaba plasmado el mismo reportaje que 63 años después me tocaba volver a realizar. La encomienda que me fue otorgada consistía en acudir al día siguiente a un pequeño pueblo perteneciente al condado de Wise, ubicado pocas millas al oeste de la ciudad de Dallas. El nombre del pueblo era Aurora y debía acudir ahí para realizar un reportaje acerca de un viejo y misterioso relato de finales del siglo pasado. Reportaje que, por su contenido, yo consideraba iba a ser el peor que tendría que realizar en toda mi carrera. Aquellos eran tiempos difíciles. El mundo se encontraba polarizado, porque la Guerra Fría mantenía en vilo a las naciones, y no era solamente la carrera armamentista la que enfrentaba al este con el oeste, sino también era la carrera espacial un motivo de confrontación, por lo cual uno de los campos de batalla se encontraba fuera del planeta Tierra, en el espacio exterior. Hacia el espacio no se lanzaban bombas, se lanzaban satélites con seres vivos. Moscas, ratones, perros y monos habían sido enviados por aquel entonces hacia el exterior en misiles balísticos adaptados. Pero no solo aquellos lanzamientos por alcanzar la supremacía espacial ocupaban las planas de los diarios. La inmensidad del espacio exterior estaba llena de misterios, y la curiosidad de los seres humanos por descifrarlos se había reactivado después de un largo receso. Por eso, los seres humanos comenzamos a mirar nuevamente hacia el cielo y a poner más atención en las cosas que en él sucedían, cosas que miles de años atrás se sabían, pero que al correr los siglos de la aventura humana habían sido olvidadas. Y es que incidentes poco claros como el sucedido algunos años atrás en el pueblo de Roswell, Nuevo México, habían inaugurado una nueva ciencia, la ufología, y por aquel entonces eran cientos los relatos de avistamientos de naves espaciales los que se contaban por todo el mundo. Por aquellos días las personas iban y venían de un lugar a otro contando esas historias, unos solamente suponiendo
y otros afirmando la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Es por eso que se me encomendó ir al pueblo de Aurora, ya que en ese lugar había ocurrido el supuesto accidente de una nave espacial muchos años atrás y que además era el primero que fue registrado en la historia.